Entonces, hoy día lo que vamos a tratar, primero es hablar un poco de la epidemiología del sarampión, la transmisión, cuál es el número de casos que están ocurriendo a nivel mundial y a nivel regional. Vamos a hablar un poco de la clínica del sarampión, para que ustedes puedan más o menos identificar o sospechar de estos casos. Vamos a hablar muy brevemente del manejo. El manejo no es, en realidad, no hay mucho que se pueda hacer al respecto, excepto soporte. Vamos a hablar de vacunación, que es probablemente el tema más importante en lo que es sarampión, y al final unas cuantas palabras sobre lo que es control de infecciones, es decir, qué hago si es que en mi hospital yo tengo un caso de sarampión. Para comenzar, algunos puntos clave. ¿Qué es el sarampión? Es una enfermedad respiratoria causada por un virus. Es importante que quede claro esto, es una enfermedad respiratoria, en el sentido de que produce síntomas respiratorios altos, produce estornudos, va a producir tos, y eso tiene que ver mucho con la capacidad infecciosa que tiene esta enfermedad. Esta enfermedad es muy altamente transmisible, justamente porque se transmite como si fuera cualquier influenza o cualquier enfermedad viral respiratoria. ¿Okay? Cada vez que alguien tose teniendo sarampión, está transmitiendo el virus, y además son en estas gotas pequeñas que quedan suspendidas en el aire. ¿Okay? Por eso es una de las enfermedades más contagiosas que existen. De hecho, es una de las enfermedades que tiene un índice de contagio más alto. Tiene una tasa de ataque de más del 90%, un R0, que es un índice de contagio de más de 12. Muy bien, entonces, enfermedad respiratoria causada por virus, una de las enfermedades más contagiosas que existen. Millones de personas adquieren esta enfermedad cada año a nivel mundial y tiene una alta mortalidad. Vamos a hablar un poco más de eso. Y en algún momento fue la cuarta causa infecciosa de mortalidad en niños a nivel mundial. Después de muertes por infecciones respiratorias a nivel mundial, muertes por diarreas y muertes por malaria, el sarampión es lo que más causa muertes en niños menores de 5 años, entre 1 a 5 años. Estamos hablando que mata más que tuberculosis, HIV en este grupo de personas. El ser humano es el único huésped, ¿okay? No es una enfermedad que se transmita a otros animales, simplemente la transmisión es persona a persona, por lo cual existe la posibilidad de erradicación. Sin embargo, esta aún no se ha alcanzado por diversos factores. Es un virus RNA de la familia Paramyxovirus y tiene un género especial que está el morbillivirus, que básicamente sarampión es el único patógeno de este género que afecta a humanos. Tiene una envoltura proteica, es importante saber esto, con 2 glicoproteínas, hemaglutinina, proteína de difusión, ya que la vacuna va dirigida especialmente hacia la proteína H. Y esto además sirve para clasificar a los virus. OMS ha reportado aproximadamente 23 genotipos agrupados en 8 serotipos, y esto sirve sobre todo para poder tracear por dónde se mueve el virus y cómo va moviéndose alrededor del mundo. Esta es una foto del virus. Es importante simplemente para que tengan una idea, tiene una cápsula básicamente que envuelve al material genético del RNA y suele tener una pequeña membrana alrededor, producto de cuando ingresa dentro de las células, después las eclosiona y al momento de salir de las células queda envuelto en una membrana. Muy bien, ya que hemos visto al virus de sarampión, vamos a hablar un poco de su epidemiología. En la era pre-vacuna, aproximadamente el 90% de los niños adquirían enfermedad antes de los 15 años. Es decir, cuando uno llegaba a los 15 años, el 90%, casi todos los niños habían adquirido esta enfermedad, quedando aproximadamente un 10% que en la edad adulta hacían la enfermedad y en las cuales tenían mayores complicaciones. Luego de la introducción de la vacunación, más o menos en los años 60, la mayoría de los casos ahora ocurren antes de los 12 meses. Entre otras cosas porque la vacuna se da después de los 12 meses. Y durante los primeros 12 meses, los niños, los lactantes, básicamente tienen solo la protección que es transmitida por la madre. En la era pre-vacunación, más o menos ocurrían alrededor de 2 millones de muertes anuales en el mundo. Como les decía antes, era una de las causas de mayor mortalidad en menores de 5 años. Actualmente, las poblaciones en riesgo es principalmente aquellos que son no vacunados, los niños antes de la vacunación, antes de los 12 meses, aquellas personas que no recibieron una segunda dosis, y esto es algo bastante común,
aquellos que no montaron una adecuada respuesta inmune, es decir, que a pesar de haber recibido las vacunas no llegaron a producir los anticuerpos suficientes, y aquellas personas inmunosuprimidas por diversas razones. Sobre la transmisión, como les mencioné antes, es altamente contagiosa, la tasa de ataque es 90%, es decir, si alrededor de una persona con sarampión hay 10 personas susceptibles, o sea, 10 personas no vacunadas, 9 de ellas se van a enfermar de esta infección. Entre otras cosas, como les mencioné, ¿por qué se transmite vía respiratoria? Y las gotas con el virus pueden permanecer en el aire hasta 2 horas. Esto significa que puede ser transmitida en espacios públicos en ausencia de transmisión persona a persona. En otras palabras, no todas las transmisiones ocurren porque yo tengo a una persona enfrente que me tose, sino que si alguien infectado ha estado en un espacio público, pueden quedar estas pequeñas gotas y transmitirse. Eso también es un factor que amplifica la capacidad de infección de este virus. Por lo tanto, estos brotes suelen ocurrir en áreas con alta densidad de personas, por ejemplo, en colegios, universidades, cuarteles, etc. Es importante mencionar esto, después vamos a ir ya un poco más en detalle. La infección tiene un periodo de incubación de 6 a 12 días, una mediana de 13 días. Es decir, desde que yo fui expuesto al virus y lo aspiré hasta que yo desarrollo síntomas, generalmente van a pasar alrededor de 2 semanas. La enfermedad subclínica es inusual. Es decir, muy pocas personas que son infectadas no van a hacer síntomas. Es realmente inusual. Prácticamente el 100% de personas que son contagiadas por el virus van a desarrollar síntomas. El contagio, y esto es importante siempre saberlo, ocurre más o menos unos 4 o 5 días antes de la aparición del eritema. O sea, antes de que brote el rash, el eritema característico del sarampión, y va a permanecer aproximadamente 4 días después que aparece el eritema. Entonces, sobre todo en el periodo antes de que aparezca el eritema, cuando todavía no estamos seguros de que el paciente tiene sarampión, cuando el paciente solo está estornudando, tiene fiebre, tiene tos, y nosotros creemos que es cualquier otra enfermedad, en ese momento ya está siendo contagioso. Y aparentemente el máximo contagio ocurre justo antes del brote del eritema. Es el momento en que hay un segundo pico de viremia, es decir, la cantidad de virus en la sangre y en las mucosas está al máximo. En áreas temperadas, es decir, en países como Estados Unidos, en Europa, la incidencia máxima de sarampión ocurre a fines de invierno, a inicios de primavera, más o menos, es decir, cuando es el famoso cambio de clima. ¿Okay? En áreas tropicales, en cambio, que la temperatura es más estable durante todo el año, la transmisión suele ocurrir durante todo el año. Pero en lugares donde hay cambios de temperatura, usualmente el cambio de estación, cuando termina el invierno y comienza la primavera, suele ser el punto donde más casos ocurren. ¿Qué se hace para controlar esta enfermedad a nivel global? Y es que existe un término que es básicamente inmunidad por rebaño, en el sentido de que uno no necesita vacunar a toda la población o que toda la población esté inmune para poder detener la transmisión. Para algunas enfermedades basta con que el 70%, 75% de la población esté inmune para poder detener la transmisión. Sin embargo, sarampión es tan transmisible que para poder detener la transmisión de sarampión se requiere que por lo menos el 95% de las personas estén vacunadas. O sea, al menos 95% de las personas tienen que ser inmunes para poder detener la transmisión de la enfermedad. Algunos países han logrado este gol. Vamos a ver en algún momento cómo estamos en Perú. Pero les puedo mencionar que la cobertura global de vacunación ha ido en aumento. Desde el año 2000, la OMS lanzó una iniciativa a nivel mundial para poder mejorar las coberturas de vacunación, sobre todo en los países donde había más casos.
y esto ha aumentado de 72 a un 85% entre el año 2000 y 2010. Y esto iba en aumento constantemente hasta hace algunos años, donde por diversas razones que vamos a mencionarlas, en algún momento ha comenzado, se estancó básicamente la cobertura de vacunación, e incluso en algunos países ha disminuido en los últimos años. Sin embargo, esta iniciativa, en el cual se aumentó la tasa de vacunación, miren, aumentando de 72 a 85% en 10 años, uno puede decir, es un aumento modesto, ¿no? Solo se ha aumentado 10% más de vacunación. Ese aumento fue muy significativo nuevamente por esta inmunidad en rebaño, esto de que cuando yo vacuno a una persona, no solo la protejo a esa persona, sino protejo a otras personas que están alrededor de ella que no han sido vacunadas. Debido a este efecto, este incremento de 12% a nivel mundial de cobertura de vacunación hizo que, por ejemplo, la incidencia de sarampión haya caído de 146 a 36 casos por millón entre el año 2000 y el 2015. Estamos hablando de que ese pequeño aumento de 10% en la vacunación hizo de que las tasas de incidencia cayeran a la cuarta parte. Eso ejemplifica lo importante que es los programas de vacunación. Más aún, la mortalidad global cayó desde más de 500.000 de casos al año a 139.000 casos en el 2008 y a menos de 100.000 casos en el 2016. Estamos hablando de que la mortalidad disminuyó a menos del 20% de lo que era en comienzo de los años 90, con la mayoría de casos ocurriendo en África e India. Se calcula más o menos que desde que comenzó esta iniciativa en el año 2000 hasta ahora se han prevenido más de 20 millones de muertes, y 20 millones de muertes en niños menores de 5 años. Estamos hablando de la cantidad de años de vida salvados por la vacunación, es altísimo. Es una de las iniciativas de la OMS más exitosas y que ha salvado más vidas, más que dar tratamiento para los pacientes con HIV, más que tratamiento DOTS, etcétera, etcétera. Incrementar la vacunación de sarampión, aunque sea por términos modestos, ha salvado 20 millones de vidas. Sin embargo, y esto es el reto que estamos afrontando últimamente, y una de las razones por las que estamos hablando de sarampión hoy día, es que comenzando desde el año 2009 ha habido un incremento de casos en lugares donde se suponía que el sarampión estaba camino a la eliminación. Sobre todo ha habido incremento de casos en Europa, llegando a un pico de 32.000 casos en el año 2013. Uno pensaría, uy, Europa, primer mundo. Sin embargo, Europa es uno de los lugares donde, como región, tiene la mayor cantidad de casos. Y existe transmisión continua incluso en países como Alemania. Y uno pensaría, uy, Alemania, súper desarrollado. Y sin embargo, sigue habiendo transmisión. Considerando transmisión como que haya por lo menos hasta 3 casos consecutivos que hayan sido transmitidos, ¿no? Y este aumento de casos que ha habido en Europa desde el 2009 está explicado casi 100% debido a una disminución en las coberturas de vacunación. ¿Por qué ha disminuido las coberturas de vacunación en países del primer mundo como Europa? Principalmente ha sido debido a convicciones personales. Las personas han dejado de creer en la vacunación, han dejado de ver los beneficios que ocurren en la vacunación. Ya no ven, como les mencionaba al comienzo de la charla, casos de sarampión, ya no han visto a estos pacientes con sarampión intubados y simplemente consideran de que probablemente los beneficios de no vacunar son mayores a los riesgos. Hay falta de acceso en algunos países y esto ocurre principalmente porque en Europa existe alta movilidad de las personas, sobre todo en países de la ex Unión Soviética, los cuales todavía tienen bajos niveles de cobertura de vacunación y se mueven a través de Europa, básicamente transmitiendo y llevando la enfermedad, y justo han encontrado un caldo de cultivo muy alto en esta población que ha dejado de vacunarse. Otro factor han sido los movimientos antivacunas. Básicamente la idea de que muchas de estas vacunas pueden estar asociadas a autismo y a otras enfermedades no transmisibles, ha hecho de que muchos padres decidan no vacunar a sus hijos. Entonces, en países del primer mundo hemos visto este problema. Y si ustedes están atentos a las noticias, hace poco hemos tenido el primer caso de sarampión en el país.
El caso de sarampión en el país fue un caso importado, y fue un caso importado de España. ¿Ok? ¿Qué ocurrió? Esta es una paciente de 40 años. Esta paciente vive en España desde hace 10 años. Y esta paciente no fue vacunada en nuestro país en su momento. ¿Ok? Entonces ahí vemos una primera falla, ¿no es cierto? Nuestra cobertura de vacunación nacional no fue lo suficientemente alta para alcanzar a esta persona. Muy bien, sin embargo, esta persona vivió durante 30 años en el Perú y nunca adquirió sarampión, simplemente por lo que decíamos antes, el efecto rebaño. Hay tantas personas vacunadas alrededor de ella que ella estaba protegida. Sin embargo, al moverse a España y estar en un país europeo, cuando ella llegó probablemente alrededor del 2009, todavía las tasas de vacunaciones estaban en el pico más alto en Europa y nuevamente seguía estando protegida. Pero a medida que pasa el tiempo, baja esta tasa de cobertura, vuelve a haber transmisión del virus en países como España, y esta persona que no está protegida por debilidades de nuestro propio sistema, adquiere la infección. Adquiere la infección y viaja a Perú. Y cuando viaja a Perú, como les mencioné, desde que uno adquiere la infección hasta que desarrolla la enfermedad, el promedio es más o menos 2 semanas. Y cuando llega acá, desarrolla la infección. Así es como sarampión se reintroduce en países que de otra manera habían logrado eliminar o detener la transmisión del virus. Entonces, esto es un caso bastante ilustrativo de cómo estos fenómenos a nivel global terminan afectándonos a nivel nacional. Por suerte, la familia alrededor o los contactos de esta paciente, la mayoría estaban vacunados, por los cuales no se produjo un brote. Y segundo, también gracias a la Dirección General de Epidemiología, que lograron identificar a los contactos, seguirlos, ver que efectivamente estaban inmunizados. Dentro de poco también vamos a hablar qué se hace con los pacientes que han tenido contacto con sarampión. Muy bien. Esto es un mapa, este es el control global en 2018 de todos los casos que hay a nivel mundial de sarampión. Como ustedes pueden ver, el principal lugar donde reporta más casos es la India. Reporta cerca de 16.000 casos, y estamos hablando de casos confirmados, al año. La vigilancia que nosotros tenemos, y la vigilancia que se hace en la mayoría de países, es una vigilancia de enfermedades eruptivas. Es decir, pacientes que tienen fiebre con un eritema son reportadas a la Dirección General de Epidemiología, de las cuales se mandan muestras para comprobar si son o no son sarampión. La mayoría de casos terminan siendo rubiola, rociola, otras infecciones, pero un porcentaje se llega a comprobar que son sarampión. Entonces vemos acá que la India es el principal lugar, seguido de esta zona en Ucrania, lo que les decía, las ex repúblicas socialistas soviéticas. Y vemos cómo este país, por ejemplo, que ha tenido una disrupción social, ha habido guerra civil, los invadieron los rusos, etc., ocasiona una ruptura en el sistema de salud, genera que caigan las coberturas de vacunación, genera que haya transmisión y reintroduce, básicamente ha habido una gran corriente de reintroducción de sarampión vía estas personas. Y vamos a hablar un poco cuando veamos la situación que ocurre en las Américas, ¿ok? Interesantemente hay países que los podemos ver acá también marcados como Francia o Italia, que son países que reciben una gran cantidad de inmigrantes, sobre todo de África, en los cuales también la transmisión es relativamente alta. Respecto al viejo mundo, como ustedes pueden ver, en las Américas la situación no es tan grave. Sin embargo, países como Estados Unidos, que reciben una gran cantidad de inmigrantes, es probablemente uno de los que más reporta, y la situación en Venezuela, de la que vamos a hablar un poquito más, ha sido el agravante de la situación de sarampión en las Américas a partir del 2018. Muy bien, entonces en las Américas nosotros dimos el ejemplo sobre lo que es control de sarampión, y la OMS designó la región de las Américas libre de transmisión endémica el 2002. Lo que mencionaba antes, no es que no haya casos, lo que menciona es de que ya no hay transmisión.
Para que haya transmisión, pues tiene que haber tres casos, ¿no? Un caso índice que transmita a otra persona que logre transmitir a un segundo caso. Eso dejó de haber desde el año 2002 y por lo tanto la OMS consideró de que ya no había transmisión en las Américas, lo cual era un muy gran logro, ¿no? Como les mencionaba, no significa que no haya casos, por lo cual no se considera eliminada la enfermedad y por ende la vacunación debe continuar. Ha sido un gran logro que a pesar de que ya no hay transmisión endémica y la cantidad de casos fue bajando con los años, las tasas de vacunación se hayan tratado de mantener altas. Sin embargo, este fenómeno que les mencionaba antes, de la caída de vacunación en países europeos, ha también tocado a países como Estados Unidos, en los cuales también ha caído la tasa de vacunación, ocasionando los primeros brotes después de muchas décadas. ¿Okay? Como ejemplo, entre 1990 y 2008 en las Américas cayeron los casos de cerca de 250.000 casos en 1990 a 200 casos en el 2008. De estos 200 casos, la mayoría eran casos importados. Imagínense, casi estábamos a punto de considerar eliminada el sarampión en las Américas. Sin embargo, como los mencioné, a partir del 2009 ha comenzado a haber este resurgimiento del sarampión. Tal es así que en el 2017 hubo 1.100 casos más o menos confirmados en 6 países y el año pasado, en el 2018, hubo 2.200 casos confirmados en 11 países. Y este año ya hemos tenido este brote en Nueva York, imagínense, en el estado de Nueva York, en este año, y también casos en el Perú, como es el caso que hemos descrito previamente. Acá están los mapas comparando lo que fue el 2017 con el 2018. En el 2017, como ustedes pueden ver, los casos estaban concentrados en básicamente Estados Unidos y Canadá, por lo que reciben migración europea. Pero ya había aparecido en el 2017 algo que llamamos un hotspot, o sea, un punto caliente en la zona de Venezuela. Nuevamente, como ustedes ven, está muy asociado la disrupción del sistema de salud con la aparición de esta enfermedad, por el hecho de que lo primero que se deja de hacer cuando ocurre una disrupción social o en el sistema de salud es que se deja de vacunar. Cae la vacunación y comienza nuevamente a haber transmisión de la enfermedad. Entonces, Venezuela se convirtió en básicamente el país que más reportaba. Para el 2017, la mayoría de casos, 727 casos de 895, se habían reportado en Venezuela. Para el 2018, ustedes pueden ver cómo la cantidad de casos, y en el mapa queda claro, haber pasado de amarillo a verde en muchas regiones, e incluso naranja más rojo significa que hay muchos más casos, y pasamos a tener una cantidad, como les explicaba, de cerca de 2.200 casos, ¿no? Prácticamente más que duplicado el número de casos. Como vemos, Estados Unidos y Canadá comienzan a tener más casos, nuevamente generalmente importados o casos secundarios de importados de Europa, y comenzamos a ver cómo se extiende los casos en Venezuela hacia otras regiones. Por ejemplo, el estado de Roraima, que es un estado al norte de Brasil, que es el que colinda directamente con Venezuela, comenzó a presentar casos, ¿ok? De los cuales el año pasado presentaron cerca de 500 casos de sarampión, de los cuales 116 eran de ciudadanos venezolanos que habían cruzado la frontera, y el resto eran casos secundarios transmitidos por estos ciudadanos. Asimismo, prácticamente ustedes pueden ver en el mapa cómo es el camino de la migración venezolana a Colombia, casos en Ecuador que no habían visto, ¿no? Y de nuevo en Colombia 31 casos con 29 ciudadanos venezolanos, en Ecuador 16 casos con 10 ciudadanos venezolanos, y en Perú en el 2018 se reportaron 5 casos de sarampión, de los cuales 3 eran de ciudadanos venezolanos. Entonces, eso es simplemente para ilustrar cómo esta disrupción, cómo este punto ha ido esparciendo el sarampión a través de los diferentes países, ¿ok? Entonces, tenemos un foco caliente básicamente produciendo alta cantidad de casos local acá en Venezuela con alta migración, y tenemos además estos casos importados de Europa. Entonces, en este momento estamos particularmente vulnerables a la reintroducción de sarampión. Y en este momento eso
cuando la vacunación masiva es lo más importante para poder protegerlos. Acá hay otro gráfico y nuevamente ven en el tiempo los números de casos. En amarillo pueden ver los números de casos en Venezuela, cómo en el 2017 hacia finales de año comienzan a aumentar los casos y cómo han ido aumentando durante el 2018 y después cómo hay una transmisión secundaria básicamente hacia Brasil, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Ya hemos hablado, entonces creo que queda claro la magnitud del problema y el riesgo en el que estamos como país, básicamente la reintroducción de esta enfermedad. Ahora, viene un paciente, ¿cómo lo identificamos? Básicamente el diagnóstico es clínico, entonces debemos conocer algunas características clásicas de lo que es el sarampión. La presentación clásica ocurre en personas inmunocompetentes, pero también pueden ocurrir presentaciones atípicas donde solo se presenta el rayo, solo se puede presentar la fiebre, solo los síntomas respiratorios en gente parcialmente protegida. También es importante saber que existe este sarampión severo, que incluye complicaciones como neumonía y síndromes neurológicos como encefalitis. En el caso particular de esta paciente que vino de España, justamente siendo una persona mayor que ha adquirido la enfermedad ya a los 40 años, desarrolló una neumonía por sarampión y terminó en cuidados intensivos en el hospital Loaiza. Entonces, como podemos ver, cuando se presenta en estas poblaciones, y de nuevo, mi experiencia ha sido sobre todo viendo este tipo de casos, realmente puede dar casos muy severos de enfermedad. Los síntomas clásicos de la presentación van a ser fiebre alta, y estamos hablando de fiebre muy alta, es fiebre que llega hasta los 39-40 grados, ¿ok? No es una fiebrecita de 38 o 38.1, no, estamos hablando de fiebre realmente que puede llegar a ser muy alta. Como les mencioné antes, esta es una enfermedad respiratoria, ¿ok? Entonces los pacientes van a tener tos. ¿Okay? La tos es básicamente por una inflamación en la faringe y en las vías respiratorias altas. Muy frecuente es ver congestión nasal, de nuevo, los pacientes van a tener coriza, van a tener secreción nasal, y van a desarrollar también inflamación en las mucosas de los ojos, es decir, en las conjuntivas. Y es muy clásico ver a estos niños que están con los ojos rojos, con los ojos llorosos, con la congestión nasal, no pueden respirar y tosiendo, ¿no? Entonces, todo ese conjunto es muy clásico de la presentación de sarampión antes de que brote el eritema. Además están las famosas lesiones de Koplik, que muchos de nosotros clínicos hemos aprendido en la escuela de medicina, ¿no? Y uno siempre está tratando de buscar las lesiones de Koplik, pero efectivamente se llegan a presentar en algunos casos. Y finalmente está el eritema macular, ¿no? Es un eritema que típicamente comienza en la cabeza y va bajando hacia las extremidades inferiores. Entonces, para tener una idea, y vamos a ir un poco más en detalle después, los síntomas aparecen entre 7 a 14 días luego de infectarse. Lo que les mencionamos antes, yo estoy en contacto con una persona, aspiro las pequeñas gotitas con el virus, y más o menos voy a demorar entre 1 a 2 semanas para desarrollar la infección. Típicamente va a comenzar con fiebre alta, de nuevo 38, 39, con tos, va a haber la congestión nasal y esta inflamación de los ojos, ¿no? Entonces el típico niño que está con fiebre muy alta, que tiene tos, que está con congestión nasal, pero además tiene la conjuntivitis. Aproximadamente 2-3 días después del inicio de los síntomas van a aparecer estas pequeñas lesiones blanquecinas en la mucosa oral. Les voy a enseñar unas fotos en un momento, las cuales son las famosas manchas de Koplik. Estas manchas solo duran por 1 o 2 días antes de desaparecer. Más o menos 3 a 5 días después de haber iniciado estos síntomas va a brotar el eritema, ¿okay? Este eritema típicamente son manchas rojas en la cara, comienza incluso, es tan marcado el camino que va desde arriba hacia abajo, hacia las extremidades, que incluso en el rostro comienza generalmente en el límite con el pelo, en la línea del pelo, y comienza a bajar primero en el rostro, después va al tronco, al cuello, al tronco,
después al abdomen y después a las extremidades y al final sobre pies y manos. Raramente llega también a involucrar las palmas y las plantas, pero sí llega a estar sobre el dorso de las manos y de los pies. Este eritema también, que generalmente es macular, puede presentar algunas elevaciones, o sea, al momento de tocarlo uno puede sentirlo elevado, las cuales pueden aparecer sobre estas lesiones y pueden ir confluyendo. Generalmente cuando brota el eritema es que la fiebre alcanza su pico más alto, más bien el pico más alto de fiebre justo aparece antes de que aparezca el eritema. Y este es el momento, como les mencionaba antes, también de mayor viremia, es decir, de mayor cantidad de virus en la sangre. Luego de brotar el eritema, pasan unos días, aproximadamente 4 o 5 días, que la fiebre comienza a caer y el eritema comienza a desaparecer. Ok, entonces, esta es una fotografía, no tiene una muy buena resolución porque es una fotografía original, y lo que pueden ver ahí es el fondo rojizo. Acá el eritema ha ido confluyendo y prácticamente pueden ver que todo el fondo de la piel está de color enrojecido. Y sobre ese fondo enrojecido pueden ver de que hay unas lesiones un poquito más elevadas. ¿Ok? Y estas lesiones un poquito más elevadas, como ven, están confluyendo, es decir, juntándose y formando algunos patrones que pueden verlos. Este es un típico eritema que van a ver ustedes en sarampión. Esta es otra foto. Aquí no está la parte elevada, pero sí pueden ver, esta es una foto de la Mayo Clinic, en el que ustedes pueden ver el típico rash, el típico eritema, ¿no?, que se está presentando, que está confluyendo, está en el rostro, y lo pueden ver en el niño que tiene el clásico coriza, es decir, está básicamente con secreción nasal. Entonces, estas dos fotos más o menos pueden apreciar cómo se puede presentar. En esta foto ven el eritema que está totalmente plano, y aquí se puede ver un poco esas lesiones elevadas sobre el fondo enrojecido. Algo también interesante que tiene este eritema y que nos puede servir para diferenciarlo es que cuando recién aparece, si ustedes lo presionan, desaparece. ¿Ok? Cuando ustedes presionan el eritema al comienzo, suele desaparecer porque es básicamente una reacción vascular. ¿Ok? Es como si fuera una especie de reacción alérgica. Sin embargo, cuando ya aparecen estas lesiones un poquito más elevadas, esas sí son lesiones fijas. Y por lo tanto, si ustedes presionan la piel, ya no van a desaparecer. Y esas son las lesiones finalmente que después van cambiando poco a poco el color, se van oscureciendo, van cambiando un color un poco más marrón antes de desaparecer. Muy bien. Aquí lo he puesto como una curiosidad, pero estas son, por ejemplo, lesiones que han aparecido en palmas de la mano. Estas lesiones en palmas de la mano no suelen ser tan frecuentes, pero se pueden ver. Entonces, el que en sarampión vean lesiones en palmas y plantas no descarta que pueda ser sarampión. Lo que les mencionaba antes, y esta también es una foto clásica de sarampión, que creo que está en todos los libros, una vez de que el eritema comienza a resolverse, adquiere esta tonalidad, que es una tonalidad un poco marronácea. ¿Okay? Entonces, nosotros podíamos pensar, primero comienza con unas lesiones rojizas que desaparecen a la presión. Después aparecen unas lesiones un poquito elevadas que ya no desaparecen a la presión. Y después, cuando comienza a resolverse, cambian a este color un poco más oscuro y finalmente terminan desapareciendo con una leve descamación. Sobre las famosas lesiones de Koplik, acá las podemos ver. Esta es una foto que encontré en Science Photo Library. Básicamente es una librería online que pueden ver fotos de diferentes patologías. Y acá pueden ver las clásicas lesiones. Son estos puntitos blancos que están acá. ¿Okay? Acá hay múltiples puntos blancos y son lesiones de Koplik muy características. ¿Okay? La característica clásica es que son lesiones blanquecinas, pueden ser un poco grises, alguna vez raramente azulinas, pero se presentan sobre un fondo rojizo. Entonces, sobre un fondo rojizo van a ver estas lesiones muy pequeñas, estamos hablando de 2-3 milímetros. No son aftas, ¿okay? No son úlceras, no son ulceradas,
son simplemente unas decoloraciones blanquecinas sobre un fondo rojizo. La ubicación de estas lesiones suele ser en la mucosa, en la parte interna de la mucosa oral, y suele estar más o menos a la altura de lo que son los molares. Acá también tenemos una foto sobre lo que son las lesiones de Koplik. En este caso no es muy claro, pero las pueden ver acá, cerca justamente a los molares. Esto es básicamente para ilustrar dónde generalmente las suelen encontrar, ¿no? Entonces acá pueden ver estas lesiones pequeñas, blanquecinas, en la mucosa oral, ¿no? Cerca acá a la zona de los molares inferiores. Entonces, todas estas presentaciones, y de nuevo para recapitularlos, porque esta es una parte que siempre nos interesa, la enfermedad la suelen dividir en estos estadios: incubación, 6 a 21 días, una mediana de 13 días, que es de la presentación, es decir, desde que yo me infecto, desde que el virus entre en la mucosa respiratoria o vía conjuntivas, hasta la aparición de síntomas. Durante este periodo, el virus se replica localmente, va al tejido linfático. Inicialmente experimenta una viremia inicial, que es cuando se está esparciendo por todo el organismo. Recuerden, esto es una enfermedad sistémica, el virus va a entrar a todas y cada una de las partes del organismo. Seguida, después de un segundo pico de viremia, aumenta de nuevo el virus y ahí es donde comienzan los síntomas. Esta segunda fase de la enfermedad es lo que se conoce como el prodromo, que es cuando todavía el paciente ya está enfermo, pero todavía no ha desarrollado el eritema macular. Esto suele durar, como les mencioné antes, 2 a 4 días a partir de que hacen los síntomas, pero en algunos casos puede persistir hasta 8 días antes de que ocurra la erupción. Típicamente, nuevamente, fiebre, malestar general, anorexia, seguido después de la secreción nasal, conjuntivitis y tos. Esta conjuntivitis puede ser marcada con fotofobia y bastante lagrimeo, ¿no? Una foto clásica del niñito que tiene los ojos llenos de lágrimas, que está con la nariz congestionada y obviamente las lesiones, ¿no? Y como les mencioné antes, nuevamente van a ver que la fiebre aumenta justo antes que brote el eritema. Enantema significa un eritema, o sea, un enrojecimiento en las mucosas, y es básicamente esta inflamación que son las manchas de Koplik. Suele ocurrir unas 48 horas antes de que vaya a brotar el exantema. Como les mencioné, son las manchas de Koplik, estas lesiones blanquecinas que ya las hemos visto, típicamente en el lado de los molares, y suelen durar entre 12 a 72 horas. Duran bastante poco tiempo y por eso muchas veces es difícil para el clínico poderlas captar antes que desaparezcan. Luego vamos a tener el exantema, es decir, el eritema externo, el eritema en la piel. Y como les mencioné antes, 2 a 4 días luego de la aparición de la fiebre. Como lo hemos visto, eritema maculopapular, o sea, es macular en el sentido de que es plano, pero también tiene estas pequeñas elevaciones, de ahí la parte papular, que al inicio desaparece la presión, como les mencioné, cuando la parte macular, pero luego no cuando ya queda fijado. Se inicia en el rostro y va bajando hacia las extremidades. A veces puede tener algunas pequeñas lesiones tipo petequiales, es decir, como unos pequeños sangraditos, pero no es lo más común. Como les mencionaba antes, palmas y plantas a veces están comprometidas, por lo cual si ven lesiones en palmas y plantas, eso no descarta que sea sarampión. Durante el exantema, es decir, cuando uno tiene la lesión dérmica, también vamos a ver linfadenopatías, es decir, el paciente va a tener ganglios y también el paciente va a continuar con fiebre alta. En esta fase, la tos o la irritación de la garganta puede hacerse más marcada, teniendo faringitis, incluso se pueden ver algunos exudados, y la inflamación también de las conjuntivas puede hacerse más marcada. Raramente, y esto se ve sobre todo en casos severos, uno puede ver linfadenopatía generalizada, es decir, que tiene ganglios en todo el cuerpo y además captar un poco de hepatoesplenomegalia, ¿no? Nuevamente esto ocurre sobre todo en casos severos donde hay un alto índice de viremia, es decir, que hay bastante virus en el organismo. Y usualmente las complicaciones suelen aparecer en esta fase del exantema. Más o menos la fase de recuperación comienza alrededor de unas 48 horas luego del exantema, ¿no? Más o menos es el momento en que comienza a decaer la fiebre y el eritema comienza a mejorar.
Más o menos 3 a 4 días luego de haber brotado, el eritema comienza a cambiar a un color más oscuro, marrón claro, y comienza a desaparecer, seguido finalmente de una descamación fina, que va a ser la última fase. Usualmente van a ser unos 6 a 7 días en total hasta que desaparezca el eritema desde que brotó. La tos, sin embargo, puede persistir 1 o 2 semanas, y a pesar de que ya se resuelve el eritema, puede seguir el paciente teniendo un poco de tos e inflamación. Cuando el paciente tiene fiebre más allá del tercer cuarto día de que ha brotado el eritema, eso puede sugerir alguna complicación infecciosa. Nuevamente, cuando brota el eritema, la fiebre va a comenzar a caer y más o menos va a durar unos 3-4 días. Si sigue o persiste teniendo fiebre más allá de eso, puede sugerir alguna complicación infecciosa bacteriana. Por ejemplo, que se haya complicado el sarampión con una otitis media, con una neumonía bacteriana. ¿Qué hay de las pruebas de laboratorio? No hay pruebas específicas. Generalmente lo que se va a ver es trombocitopenia. Hay una caída de lo que son el número de plaquetas, en algunos casos puede llegar a ser severa. Lo típico es que van a haber leucopenia, y dentro de la leucopenia, es decir, una caída de los glóbulos blancos, va a haber una caída de los linfocitos. Sin embargo, esto no es patognomónico, ni se ve en todos los casos, y realmente uno puede encontrar cualquier cosa, cualquier patrón en estos casos de sarampión. Muy raramente van a encontrar leucocitosis, ¿no? Entonces, básicamente, el que el número de glóbulos blancos se mantenga igual o incluso menor a lo normal les debe más o menos guiar a que eso es una infección viral. Placa de rayos X en niños que tosen bastante, puede verse una neumonitis intersticial. Esto no es la neumonía por sarampión es una complicación severa que termina en cuidados intensivos. Sin embargo, en casi todos los casos se puede ver un poco de aumento en la trama en las placas de rayos X producto de la inflamación que hay. Si uno hiciera una biopsia de ganglios, de la piel, del exantema o de las secreciones nasales, podría verse lo que son células gigantes epiteliales, que son básicamente macrófagos que se han ido juntando y han formado unas células gigantes. Okay, pero raramente uno realiza una biopsia para realizar una confirmación diagnóstica. Finalmente, la serología y sobre todo lo que es IgM para sarampión suele ser positiva. Vamos a hablar un poco más de eso. El diagnóstico es básicamente un diagnóstico clínico cuando se presentan todas estas características que hemos visto, y especialmente cuando hay la clínica en un paciente que ha tenido exposición con otro paciente con sarampión o ha tenido un viaje a un lugar endémico. Entonces, si por ejemplo ustedes ven a un niño que ha estado, digamos, en Europa, o más posible aún, de que sea alguien que ha estado en Venezuela, que es un migrante, o alguien que ha estado en contacto con alguien que ha venido de esos posibles lugares y presenta en la clínica, uno debe realmente sospechar que esto pueda tratarse de sarampión. El diagnóstico, como les mencioné, es básicamente encontrar serología positiva. IgM, acuérdense en la clase de inmunología, IgG son inmunoglobulinas más persistentes, IgM son inmunoglobulinas agudas, de fase aguda, cuando recién se adquiere la infección. Entonces, lo primero que va a haber son IgM positivos. La elevación del IgG, de las inmunoglobulinas ya permanentes, que además son las mismas que producen la vacunación, son indetectables cuando brota el eritema. Si en el momento que el paciente tiene el eritema ustedes le dosan IgG, probablemente va a ser normal, porque generalmente esto alcanza un pico 14 días después. En lugares donde no está disponible realizar una prueba de IgM, de inmunoglobulina M, lo que se puede hacer es tomar una muestra de IgG al comienzo de la enfermedad y después otra 2 semanas después, y la elevación de anticuerpos, de haber estado casi indetectables o de valores muy bajos, haber al menos duplicado en las siguientes 2 semanas, te indica o te hace el diagnóstico de que el paciente tuvo una infección por sarampión. Además de esto, hay técnicas más avanzadas, hay cultivo en secreciones, pero para eso ustedes tienen que tener la capacidad de cultivar virus.
Ah, están las detecciones por PCR, que es probablemente la forma más directa, ¿no?, y precisa de encontrar el virus. Entonces, el PCR, que es básicamente una prueba molecular, puede detectar la presencia de partículas virales en secreción, en sangre e incluso en orina. El PCR generalmente va a estar positivo más o menos hasta 3 días después del eritema. Luego de eso suele comenzar a caer y es más difícil encontrarlo, aunque en algunas personas puede estar presente por mucho más tiempo. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Es decir, ¿contra qué nos podemos confundir? Infecciones respiratorias comunes, influenza, básicamente es lo primero que vamos a ver es un paciente que tiene tos, secreción nasal, conjuntivitis, tiene simplemente influenza o resfrío común, ¿no? Algo también que se confunde usualmente son las lesiones de Fordyce. Estas son unos gránulos blanco-amarillentos que los pueden ver, incluso muchos de nosotros los tenemos. Son simplemente pequeños granitos que tienen acumulaciones de grasita que se ven debajo de la mucosa oral. Entonces, este es un paciente que solo tiene un resfriado común. El pediatra va, le busca, ¿no? Trata de buscar las lesiones de Koplik, ve las lesiones estas de Fordyce y cree que está frente a un caso de sarampión. El mayor diagnóstico diferencial es obviamente otras eruptivas, es decir, otras enfermedades que se presenten con fiebre y con un eritema macular. Clásico, rubiola, rociola, eritema infeccioso, que es producido por parvovirus, enfermedad mano-boca, que es producido por Coxsackie virus. Generalmente uno diferencia el sarampión de estas otras eruptivas por la progresión del eritema, ¿ok? Es decir, el clásico eritema que va de arriba hacia abajo. El que primero desaparezca la presión, generalmente las otras eruptivas no van a tener esta característica. También por la coloración marronácea que adquieren después de la enfermedad, aunque en personas que tienen coloración oscura en la piel es muy difícil de apreciar esto. Y la presencia, como les mencioné antes, de la coriza y conjuntivitis antes de que aparezca el eritema, ¿no? Eso difícil que lo vayan a ver, por ejemplo, en rociola, en eritema infecciosa, enfermedad mano-boca, que generalmente tienen otro tipo de transmisión y no son enfermedades respiratorias. Pero de nuevo, no hay estos signos patognomónicos. Las manchas de Koplik se consideran signos patognomónicos, pero como les dije, son difíciles de localizarlas y duran por poco tiempo y suelen escapársele incluso al mejor clínico. Otros diagnósticos diferenciales son otras infecciones. Infección por Streptococo A, es Streptococcus pyogenes, puede producir infección en la garganta y al mismo tiempo puede producir rash. Reacciones a medicamentos, el niño simplemente tiene una infección por un virus, le han dado algún medicamento al cual ha hecho un rash. Meningococcemia, esto es importante sobre todo en África, donde todavía vemos casos severos de meningococo. En fase prodromo, y eso es importante, por ejemplo, en lugares donde existe el dengue. ¿Okay? Si ustedes se acuerdan del dengue, el dengue les va a dar con una fiebre elevada, igual que el sarampión, y además puede aparecer en algunos casos alguna rash bastante leve y sobre todo con lesiones petequiales. Entonces, en lugares donde hay dengue puede confundirse con esta enfermedad. Otros, mononucleosis, micoplasma, púrpura de Heno-Schönlein, enfermedades de Kawasaki, que ya son enfermedades más autoinmunes, que se presentan también con fiebre y lesiones, pueden confundirse con sarampión.